Seguimos adelante, hermanos y amigos, todos aquellos que han estado con nosotros en estas reflexiones y lecturas bíblicas, en estos devocionales a través de las Escrituras. Saludamos a través de los medios y de la radio a nuestros amigos que están en contacto. Aquellos que nos han dicho también no hemos asistido a su programa, pero escuchamos el mensaje cuando lo envían. Para nosotros es un honor, es una bendición. A través de Facebook, a través de YouTube y a través de alguna emisora de radio han podido escuchar otras personas el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hemos llegado al último capítulo de la carta a Tito, discípulo de Pablo. En este capítulo no podemos avanzar rápido. Será un capítulo para reflexionar detenidamente, ya que tiene muchísimo material de interés para nosotros. Ya sabemos que cada versículo de la Biblia es muy importante y que nada debe desecharse de la palabra del Señor. No obstante, nos parece que en algunos pasajes bíblicos o versículos debemos detenernos un poco más que en otros. Quizás hay pasajes de la Biblia que se pueden resumir más rápidamente, pero hay otros que nos harán reflexionar palabra por palabra. Es posible que así sea el capítulo 3 de la carta a Tito, que comienza de esta manera. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dos cosas importantes en resumen en este versículo, pero que pueden tener mucha profundidad para la vida cristiana diaria. Recordamos que la carta a Tito es un tema, contiene un tema acerca de la conducta y la doctrina, el comportamiento diario, el testimonio del creyente y la doctrina que se predica. Comenzando porque Pablo instala a Tito en la isla Creta. Habían muchas ciudades, muchas iglesias, ya se habían comenzado en esa isla, y Tito debía ir por cada ciudad, estableciendo ancianos, es decir, ministros de Dios que pastorearan, que dirigieran la obra como obispos, y Tito tenía la misión de administrar, de revisar que la doctrina fuera correcta y que la conducta de los creyentes estuviera de acuerdo a las escrituras y a todas las enseñanzas y mandamientos del Señor Jesús. Creo que muchísimas iglesias hoy no están caminando de acuerdo a estas cartas, a estas escrituras doctrinales. Cuando yo reviso estas cartas y veo nuestras iglesias protestantes hoy, es decir, cristianas, evangélicas, me quedo pensando largamente qué estamos haciendo realmente en nuestras iglesias. Pareciera que cada organización y en ocasiones cada pastor tiene un imperio individual, personal, con su propia Biblia fuera de la Biblia. Es decir, el ministro de la iglesia es como un rey que saca sus propias conclusiones, nada que ver con las escrituras. Él establece su propia doctrina, él dice lo que se debe y no se debe hacer allí. En ocasiones reglas muy legalistas, totalmente fuera de la palabra, y en otras ocasiones muy liberales y mundanas y vulgares, muy lejos de la escritura, muy lejos de la moral y además del mandamiento espiritual de la palabra de Dios. Cuando comenzamos este primer versículo del capítulo 3, pues se nos dice algo que no estamos viendo muy bien en nuestras iglesias de hoy. Tito,
Recuérdales a todos los creyentes en la iglesia, en cada iglesia local, en el país, es decir, en la isla donde vas a estar establecido, en cada ciudad. Les vas a decir a los pastores que dirigen como ancianos la obra de Dios, que hablen con la iglesia y la formen. Recuérdales esto. Entre todo el comportamiento que les estamos enseñando y la doctrina, deben sujetarse a los gobernantes y autoridades de cada ciudad, de la isla y también el imperio que gobierna actualmente. ¿Cuál era el imperio que gobernaba? Roma. ¿Quién era el emperador para entonces? Posiblemente para esta época era Nerón. Y Pablo está recordándole a Tito que las iglesias deben sujetarse a todas las autoridades que el emperador ha establecido. Ahora bien, alguien puede protestar. ¿Cómo vamos a sujetarnos a un gobierno impío, criminal, un gobierno mentiroso, farsante, que se ha tomado por la fuerza el derecho de las naciones y que ha hecho conquistas derramando sangre y ha practicado la bisexualidad, homosexualidad y ha sido un homicida, un verdaderamente homicida, incluso perseguidor de cristianos? ¿Cómo Pablo nos dice que nos sujetemos a las autoridades? No entiendo, Pablo está delirando. La cárcel le ha caído mal. Todo esto que ha sufrido él en el camino y las pedradas le ha caído muy mal. Esta carta la escribió después de que salió de su primer arresto. Entonces algunos podrían decir, bueno, estuvo preso Pablo, pero le cayó muy mal la cárcel, porque ahora le tiene miedo al gobierno, diciendo que no seamos revolucionarios, que no salgamos a la calle a quemar cauchos y a quemar carros y a quemar policías. Ahora nos está diciendo que nos sujetemos a este gobierno impío. Bueno, Tito debía enseñar a los creyentes en todas las iglesias que tenían esa responsabilidad de sujetarse, porque ese es el enfoque cristiano, es parte de la vida cristiana, que todo creyente tenga buenas obras y que comprenda que los gobiernos, sea cual sea el gobierno, ha sido establecido por Dios. Ah, no estoy de acuerdo, dice alguno. Amados hermanos, en estos casos, no estamos para consentir a las personas que dicen no estoy de acuerdo, porque nosotros estamos leyendo los textos bíblicos. ¿Qué dice la Escritura? Y punto. No es su opinión la que aquí interesa. No es mi opinión si estoy de acuerdo con la izquierda o con la derecha, porque estos gobiernos son mundanos y perversos y criminales. Bueno, ¿cuál gobierno es santo? ¿Qué gobernante es redimido y verdaderamente profesa con su boca y con sus hechos, no solamente con su boca, sino con sus hechos, que es un verdadero cristiano, para entonces nosotros sujetarnos a ese gobierno y poner incluso nuestro voto en ese gobierno? ¿Cuál será ese gobernante justo, correcto y santo? Alguien ingenuamente dice, fulano de tal, porque llamó a los pastores para que oraran por él. Amados hermanos, todos los gobernantes y políticos hacen amistad con las iglesias, con las religiones, con las sectas y con los brujos, y se hacen pasar a veces por cristianos y a veces por brujos, porque ellos necesitan tener alianza con todas las personas que puedan votar por ellos. Incluso hoy en día, con estas ideologías modernas, algunos se hacen amigos, muy amigos de homosexuales, de bisexuales y hasta de satanistas, porque les convienen los votos. Aquí no es esto lo que cuenta, sino, Pastor Yair, ¿qué dice la Escritura acerca de mi comportamiento con el gobierno? Usted debería aceptar lo que dice la Escritura en lugar de estar objetando. Tengo cantidad de gente que objeta nuestros mensajes cuando llegamos a estos pasajes bíblicos como Romanos 13 y como la carta a Tito, como la carta a los Colosenses, en donde se nos recuerda una y otra vez, también el apóstol Pedro lo dice, que estén sujetos al gobierno, a los gobernantes, a quienes tienen
el cetro en la mano, a quienes tienen el poder de echarnos a la cárcel, sea justa o injustamente. Pero el Espíritu Santo pone en la mano de Pablo que le diga a Tito que la iglesia tiene la responsabilidad de sujetarse. Ahora, un régimen, un gobierno puede ser acristiano o puede ser anticristiano, cualquiera de las dos tendencias. Pero de todas maneras, cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno. ¿Por qué? Si en un país hay un gobierno, aunque sea malo, pues hay algunas leyes, hay algún orden, hay algo de orden de todas maneras. Mientras que en un país donde no hay gobierno, pues sencillamente hay anarquía. Esto sería una verdadera locura. Si teniendo gobierno la gente se vuelve tonta y hacen insensateces y rebeliones, habiendo gobierno, sabiendo que van a ir a la cárcel, sabiendo que si se levantan contra el gobierno actual en cualquier país donde estén, de todas maneras serán perseguidos y arrestados, a veces hasta torturados, incluso hasta asesinados. Si habiendo gobierno, la gente es capaz de rebelarse y levantarse, ¿cómo será un país donde no hay gobierno, donde no hay autoridades, donde no hay militares, ni gobernantes, ni alcaldes, ni presidentes, donde no hay rey, donde no hay nadie que pueda detenerlo? ¿Cómo serían entonces las violaciones, los robos, los asaltos? Si nosotros teniendo gobierno echamos candado a la puerta de la calle, ¿cómo sería entonces sin gobierno? Amados hermanos, debemos ser más inteligentes, no hablar como los tontos. Nosotros debemos entender que Dios ha puesto en cada país un gobernante. ¿Y por qué decimos que Dios, aunque algunos han hecho golpes de Estado, etcétera? Bueno, mis amados hermanos, porque nadie está por encima de Dios. Él es absolutamente soberano y Él es quien hace o quien permite que cosas sucedan en cada país. Y Él decide hasta cuándo vive un gobernante. Y Él decide qué hace o qué permite que suceda, incluso cuando lo asesinan. Es Dios quien dice si permite que lo asesinen o que el gobernante continúa allí hasta que se pone anciano y muy viejo y se muere. Y es Dios quien permite esto. Pero les repito, amados hermanos, que es mejor un gobierno aunque sea anticristiano y no que no haya gobierno. Eso sería totalmente terrible. La gente puede sobrevivir largo tiempo cuando hay un gobierno, aunque el gobierno sea malo. Bueno, para muestra, revise cualquiera de nuestros países en América, no han tenido buenos gobiernos. Excelentes o perfectos no son. Todos tienen defectos, todos han sido hallados en corrupción, todos los gobiernos terrenales tienen algo bajo la manga, esconden algo, todos roban, mienten al pueblo, pero los países están allí y continúan hacia adelante en medio de cualquier situación, sea de una tendencia o de otra tendencia en cuanto al ideal político. Entonces, si un gobierno no conoce a Dios, de todas maneras, como Dios le dijo a Ciro, el gobernante persa que fue enviado para capturar y derrocar el gobierno de Babilonia, y Dios le había dicho por medio de los profetas, Ciro es mi ungido. Y eso antes de que Ciro existiera. Ya Dios había declarado que era el ungido. Es que todo gobierno ha sido ungido por Dios. En esta palabra ungir, en este caso de gobierno, no se está refiriendo a un santo, no se está refiriendo a un ungimiento de la unción de santidad. No lo está ungiendo para que sea un santo, lo está ungiendo en el sentido de que lo está autorizando para que sea el gobernante, aunque sea malo. Fue Dios quien envió a Nabucodonosor a derrotar los gobiernos en esa época, en el gobierno de Babilonia, para que derrocara incluso a Israel. Y derrocó el gobierno de Israel y los esclavizó con poder. Este gobernante llamado Nabucodonosor fue muy poderoso. Daniel habló de él en la visión de la estatua o imagen en donde dijo que esta era la cabeza de oro, pero que después vendría
una parte o un gobierno simbolizado con plata. Y vinieron los persas, el gobierno medo-persa. Esta es una unificación de unos imperios, de unos reinos fuertes que se unieron contra Babilonia y derrocaron al nieto de Nabucodonosor cuando estaba en plena fiesta, bailando, embriagándose, y tenían allí mujeres y orgías, y estaba en todo su orgullo y su esplendor. De pronto apareció una mano que escribía en la pared: Tekel, Tekel, Mene, Mene, Uparsin. Y el hombre quedó allí, se le quitó la borrachera, sus piernas temblaban, sus rodillas se pegaban del susto, cuando vio una mano allí escribiendo en la pared, una mano sola escribiendo, la mano que envió el Señor, el dedo de Dios escribiendo el futuro inmediato de este rey nieto de Nabucodonosor. El rey queda perturbado, no entiende lo que está ahí escrito, la fiesta se acaba, estaban allí profanando incluso los utensilios del templo de Israel, los que había guardado Nabucodonosor. Todos estos utensilios los sacaron para embriagarse para su orgía, pero ahora no sabía qué significaba esto. Entonces alguien llama a Daniel, parece que fue la esposa de Nabucodonosor, que todavía estaba viva, se le decía la reina. Ella viene y le dice, bueno, tu padre, es decir, tu abuelo, él tenía a un sabio aquí en el palacio, un sabio que pues a estas alturas ya está algo viejo, algo maduro, y este sabio era que, bueno, adivinaba los sueños, el futuro, era como un mago que sabía todas las cosas y todavía está vivo. Pero ¿quién es ese? Dice este muchacho que reinaba con toda su arrogancia y su soberbia, y le dicen, pues Daniel. Este no había querido ni voltear a mirar a Daniel, tenía que conocerlo, pero era tan orgulloso, tan arrogante, tan asquerosamente arrogante, que hacía como si no conocía a Daniel. Y traen a Daniel ante el palacio, ante el rey, y el rey le dice que lo va a vestir de muchas esplendores y que le va a entregar parte del reino. Si le adivina qué dice esas letras que yo no puedo entender. Y Daniel le dice, ahí dice que tú has sido pesado en la balanza de Dios y has sido sorprendido o pesado como falso, como falto de peso delante de Dios. No puedes gobernar más. Tu reino ha sido cortado. Y esa misma noche entraron los ejércitos de Ciro y capturaron a Belsasar y derrocaron el gobierno. Fue muerto esa misma noche y todos sus soldados fueron muertos y se posesionó el gobierno persa, medo-persa. Bueno, amados hermanos, muchas cosas podría hablar acerca de esto que es maravilloso y así podríamos crecer. Lo que quiero decirles es que Daniel en medio de esos gobiernos impíos siempre se sujetó. Y fue Daniel quien, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, porque Dios quita reyes y pone reyes. Y de hecho, esas palabras estaban en la boca de Nabucodonosor cuando testificaba que reconocía que es Dios quien quita reyes y pone reyes, que Dios es el soberano de los soberanos y que por encima de él nadie gobierna. Así de que Pablo le está recordando a Tito, diles a todos en la iglesia que se sujeten. Ahora, si un gobierno llega a ser extremo y nos dice, ya ustedes no pueden orar, no pueden reunirse en el matutino, está prohibido que se reúnan en este WhatsApp por esta aplicación, está prohibido que estos mensajes los envíen a la radio, está prohibido que ustedes salgan a la calle a orar y a predicar, está prohibido porque van a ser arrestados o van a ser fusilados, ahorcados, decapitados. Ya no pueden estar en los templos, no pueden hacer culto, etcétera. Si llegan a estos extremos, incluso a decirnos, ya no pueden adorar a Dios porque ahora deben adorar al Rey de la nación, como hacían los emperadores romanos y los babilonios, y todos esos emperadores llegaron a prohibir al pueblo de Dios que honraran a Dios
Y recuerden que a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Recuerden que a los amigos de Daniel los echaron en el horno de fuego, precisamente porque ellos se negaron a este tipo de obediencia. Nosotros nos sujetamos al gobierno, a las leyes y autoridades, mientras no nos prohíban adorar a nuestro Dios, honrarle, orar y adorar. Mientras no nos prohíban, nos sujetamos a las leyes. Pero ya cuando llegan a este extremo, pues nosotros responderemos como dijeron los apóstoles a las autoridades de Israel, a los fariseos y los saduceos que se unieron para castigarles, para que no predicaran. Y le dijeron, les prohibimos rotundamente que salgan a las calles a predicar y que se pronuncie el nombre de Jesús en las calles y en sus lugares donde ustedes hacen culto. Está prohibido. Y le dieron unos cuantos golpes y los hirieron mucho. Pero ellos respondieron después de esta paliza, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Pues eso debe estar muy claro. Si se nos castiga por causa de nosotros servir al Señor, pues responderemos con mansedumbre, responderemos con humildad, pero también con mucha valentía. Tenemos que tener los pantalones en el puesto y decirles que nosotros obedeceremos primero al Señor. Esto no significa que vamos a salir a las calles a tumbar un gobierno, a hacer golpe de estado. No significa que nosotros vamos a ayudar a hacer revueltas y muertes y a trancar toda vía pública. Eso no lo haremos nosotros, pero simplemente seguiremos predicando el Evangelio en nuestros templos y en todo lugar donde nuestro Dios nos permita predicar, lo vamos a hacer. No participamos de violencia, de ir a derrocar ningún gobierno, eso no lo hacemos nosotros, pero seguiremos predicando el Evangelio. Actualmente Venezuela se encuentra en un gran conflicto. Un gobierno extranjero quiere tomar por la fuerza el país de Venezuela y derrocarlo. Bueno, ese es un asunto que se les deja a ellos. Allá ellos con su pleito, con su asunto. Los unos acusan a estos de narcotraficantes, los otros acusan a los otros de ser los narcotraficantes y cada cual se lanza a su ataque. Ahora, los creyentes, ¿qué deben hacer frente a esto? Amados hermanos, esto está muy interesante. En la próxima clase, por el mismo canal y a la misma hora, veremos cómo deben comportarse los cristianos frente a estas situaciones que se están presentando en estos países. Y veremos si es verdad que los cristianos deben unirse a hablar las tonterías que algunos dicen, como por ejemplo, a este gobierno hay que sacarlo porque come gatos y come niños. Bueno, veremos si la Biblia aprueba que se digan esas cosas. A los creyentes que dicen eso de el presidente de su nación, nosotros les preguntaremos, ¿usted se sentó en la mesa con él y se comió alguna cabeza de niño, se comió los ojos del niño para decir, a mí me consta, pastor, yo estuve ahí? Porque hay hermanos que me han dicho, no, es que Dios me lo reveló en una profecía. Amados hermanos, ese tipo de profecías y revelaciones se las pueden decir a un incauto, a un inmaduro, a un niño en el Señor, ignorante, que no lee las escrituras y no tiene relación con el Espíritu Santo. Que Dios le reveló en un sueño que el presidente se había comido un niño. Entonces yo tengo que creerle porque usted tuvo una pesadilla. Se acostó enojado en la noche, se comió una hamburguesa, tuvo una terrible pesadilla y yo tengo que creer que eso es una revelación de Dios para usted y tengo que creerle. Tendremos que educar a los cristianos si es que quieren escuchar la palabra del Señor realmente para que dejen de hablar estas cosas. Ahora, podemos decir nosotros, nos consta que el presidente tiene amistad con los brujos. Sí, pero es que él lo ha hecho público. Él ha dicho públicamente estas cosas, que es amigo de Guaycaipuro, de las potencias, de los brujos, santeros, en fin, así como es amigo de muchos pastores que no sabemos si son pastores o no, y no es nuestro interés investigarlo realmente. No sabemos nosotros quiénes son esos señores. Nuestro deber es mantenernos en oración por el país. Eso es lo que dice la Biblia. Y este es el punto que a algunos creyentes no les gusta. Incluso algunos han sido muy atrevidos y muy groseros en decirnos a nosotros que tenemos una posición hacia algún lado de esta película. No, mis amados hermanos, nuestra posición es cristocéntrica. Consideramos firmemente que todo gobierno capitalista es corrupto, mentiroso y ladrón,
y todo gobierno socialista o comunista es corrupto, mentiroso y ladrón, no importa quién sea. Todo gobierno es de esta tierra y es corrupto. Y nosotros, amados hermanos, estamos es en la palabra del Señor, en la roca. Es ahí donde nosotros estamos y es ahí lo que predicamos. Esto no se trata de defender una posición u otra posición, sino de defender lo que dicen las escrituras. Estamos puestos para predicar el evangelio a cualquier gobierno, sea quien sea, a decirle la verdad con valentía, con dignidad, pero también con mucha decencia y altura. Nosotros no somos unos gamines, callejeros, bolañeros, insultantes que andamos hablando tonterías en las esquinas como los revolucionarios politiqueros. Nosotros no estamos puestos para esto, amados hermanos, sino para predicar el evangelio y orar por el gobierno. El tiempo se nos ha ido y no hemos terminado todavía el primer versículo, pero por lo menos podemos tener una idea de qué se trata la lectura de este capítulo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, a todos los creyentes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hasta la próxima ocasión.